Buen día. El tema que voy a tratar es la educación y la pedagogía en las culturas antiguas y Edad Media. Mi nombre es Berenedit Cárcamo Rodelo. Estoy en el curso Historia de la Educación y la Pedagogía. Mi tutor es la magíster Ana Karina González Anaya y soy estudiante de la Universidad del Magdalena de licenciatura en Matemáticas. Educación y pedagogía, un viaje a través del tiempo. Desde las antiguas civilizaciones de Mesopotamia, Egipto y Grecia hasta la Edad Media, la educación y la pedagogía han evolucionado a lo largo de los siglos, dejando un legado que sigue influyendo en nuestros sistemas educativos modernos. En este recorrido exploraremos los métodos, los pensadores destacados y las características únicas de cada época, brindando una perspectiva fascinante sobre la historia de la enseñanza y el aprendizaje. Las culturas antiguas, Mesopotamia, Egipto y Grecia, sus métodos educativos. Mesopotamia. En la cuna de la civilización, la educación se centraba en el dominio de la escritura cuneiforme, la aritmética y la astronomía. Los escribas eran los encargados de transmitir estos conocimientos en escuelas anexas a los templos, donde los estudiantes memorizaban y practicaban exhaustivamente. Egipto. El sistema educativo egipcio se caracterizaba por su enfoque práctico y su énfasis en la formación de funcionarios sacerdotes. La escritura jeroglífica, la administración y la medicina eran materias claves impartidas en las escuelas vinculadas a los templos y los palacios. Grecia. La educación griega se distinguía por su carácter más amplio y filosófico. Además de la lectura, la escritura y la aritmética, los estudiantes se especializaban en áreas como la música, la poesía, la retórica y la filosofía. Aquí destacaban las escuelas de Atenas y de Platón. Destacados pensadores de la antigüedad: Sócrates, Platón, Aristóteles y sus aportaciones pedagógicas. Primeramente vamos a hablar de Sócrates, pionero del método socrático basado en la pregunta y la respuesta. Sócrates buscaba desafiar las creencias establecidas y estimular el pensamiento crítico en sus estudiantes. Por otra parte, tenemos a Platón, fundador de la Academia de Atenas. Platón desarrolló una visión holística de la educación, enfatizando la importancia de la filosofía, la música y el cultivo de las virtudes cívicas. Y como tercero tenemos a Aristóteles, discípulo de Platón. Aristóteles estableció un enfoque sistemático y empírico, centrándose en el estudio de las ciencias naturales, el estudio de las artes prácticas y retóricas y la política. Roma y su sistema educativo, énfasis en la retórica y el derecho. Primero, educación elemental. La educación en Roma comenzaba en el hogar, donde los niños aprendían a leer, a escribir, a realizar cálculos básicos. Posteriormente, asistían a escuelas primarias para profundizar en estas habilidades. Educación superior. La educación secundaria, los estudiantes se especializaban en retórica, oratoria y derecho, habilidades fundamentales para la vida pública y el desempeño de cargos públicos. Tercero, legado romano. El énfasis romano en la retórica y el derecho marcó un legado duradero en la educación occidental, influyendo en el desarrollo de universidades y sistemas educativos posteriores. La educación en la Edad Media, el papel de la Iglesia y los monasterios. Monasterios y catedrales. Durante la Edad Media, la educación estuvo fuertemente influenciada por la Iglesia, los monasterios y catedrales. Se convirtieron en centros de enseñanza, donde se perseveraban y transmitían los conocimientos de la antigüedad, principalmente en teología, filosofía y lenguas clásicas. Escuelas catedralicias. Las escuelas catedralicias surgieron como instituciones destinadas a formar al clero y a los futuros líderes de la iglesia. Aquí se impartía un currículo basado en el trivium, gramática, retórica y lógica, y el quadrivium, aritmética, geometría, astronomía y música. Universidades medievales. A finales de la Edad Media comenzaron a establecerse las primeras universidades, como la de París, la de Oxford, que brindaban una educación más especializada y diversificada, incluyendo estudios en medicina, derecho y teología. Escritores y pensadores medievales: San Agustín, Tomás de Aquino y su influencia en la pedagogía.
San Agustín, con su obra La ciudad de Dios, hizo importantes contribuciones a la teología, la filosofía medieval, influyendo en la visión de la educación como un medio para acercarse a Dios y alcanzar la vida eterna. Tomás de Aquino a través de su obra Summa Theologiae desarrolló una síntesis entre la fe cristiana y la filosofía aristotélica, sentando las bases para una educación más racional y sistemática. Comparación de métodos educativos. Antigüedad versus Edad Media. Enfoque. Antigüedad versus Edad Media. En instituciones. En la antigüedad eran escuelas anexas a los templos y los palacios, mientras que en la Edad Media las instituciones eran en los monasterios, en las catedrales y en las universidades. El currículo. En la Edad Antigua, énfasis en artes liberales, filosofía y ciencia, mientras que en la Edad Media el énfasis era en teología, filosofía y lenguas clásicas. Los métodos. En la antigüedad era el diálogo, el debate y la discusión, mientras que en la Edad Media era la memorización, la lectura y comentario de textos. El objetivo. En la Edad Antigua, desarrollo intelectual y cívico, mientras que en la Edad Media, salvación del alma y servicio a la Iglesia. Conclusiones. Legado de la educación antigua y medieval en la educación moderna. Primeramente, influencia perdurable. El legado de la educación antigua y medieval sigue presente en los sistemas educativos modernos, aportando métodos, enfoques y principios fundamentales que han moldeado la enseñanza y el aprendizaje a lo largo de los siglos. Como segunda conclusión tenemos evolución continua. Aunque los sistemas educativos han evolucionado adaptándose a las necesidades y desafíos de cada época, los aportes de las culturas antiguas y medievales siguen siendo relevantes y se integran en los modelos educativos actuales. Como tercero, importancia del contexto histórico. Comprender la evolución histórica de la educación y la pedagogía nos permite apreciar la riqueza y la diversidad de enfoques que han dado forma a la educación a lo largo del tiempo, sirviendo como base para futuros avances.